Buenas tardes, familia. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a dar un tiempo que los niños y los jóvenes salgan a recibir su clase para el día de hoy. Y bueno, yo también quiero comentarles, mi nombre es Darío Vargas, las personas nuevas que están en este momento probablemente dirán, este formato es como que diferente, y aquellos que han venido a Covenant han dicho, ¿por qué tan diferente? ¿Por qué tenemos las mesas de esta manera? Y lo que quiero explicarles es que la iglesia está llevando a cabo y empezando unas nuevas series que se llama Hechos 29. Y las series ocurren el domingo del mes que tiene 5 semanas, que es la quinta semana. Ese mes que hay 5 domingos, ese domingo vamos a llevar a cabo lo que se llama Hechos 29. Y hemos colocado el formato de esta manera para nosotros también poder tener el almuerzo en familia de una manera mucho más, libre, el formato donde podamos todos compartir como familia. Entonces esa es la invitación para que nos sigan acompañando el quinto domingo de cada mes que tiene 5 domingos para llevar a cabo Hechos 29. ¿Y Hechos 29 por qué? El libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por el evangelista Lucas, y él escribió hasta el capítulo 28 y cuenta la historia de cómo la iglesia creció a través del poder del Espíritu Santo. Pero no para ahí. En el capítulo 28 termina hablando de cómo los cristianos iban creciendo y se iban uniendo muchas y más personas a la iglesia. Y hoy en día estamos haciendo y escribiendo Hechos 29, el capítulo 29. Cada uno de ustedes está escribiendo su propio capítulo, el capítulo número 29. Y también lo que el Señor se ha colocado en nuestro corazón es que vamos a empezar a compartir testimonios de aquellas personas que nosotros nos hemos dado cuenta que el Señor ha obrado poderosamente a través de ellos y sus familias. Porque una de las cosas que hacen los testimonios cuando se comparten los testimonios es que solidifican nuestra fe primero. Porque nos damos cuenta cómo actúa a través de esa persona y sabemos que puede actuar el Señor a través de nosotros también. Solidifica nuestra fe. Lo segundo, glorificamos a Dios. Cuando nosotros compartimos en familia lo que Dios ha hecho en nuestras familias y en nosotros mismos, también estamos glorificando a Dios. Y la tercera ventaja que tiene compartir los testimonios es que nosotros somos la familia de Cristo. La iglesia está compuesta por ustedes, los miembros. Cada uno de los miembros hace parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando alguien comparte su testimonio, él está hablando como nosotros hablamos en una familia, en nuestra sala, y estamos todos colocando atención. Y el testimonio de la persona que está hablando también es nuestro testimonio, porque somos parte de la familia de Cristo. Amén, amén. Esa es la razón por la cual estamos seleccionando ciertos testimonios, 5 en el año, de los cuales vamos a lograr nosotros solidificar nuestra fe, acercarnos al Señor glorificándolo. Y tercero, en donde nosotros también podemos decir, ese testimonio que se dijo es también mi testimonio, y yo me identifico con la persona que lo está haciendo. Gloria a Dios. Es por eso que estoy invitando hoy a Ariadne Fuenmayor, para que Ariadne comparta con nosotros su testimonio de fe. Quiero que le den un aplauso a Ariadne. Gracias. Quiero, Ariadne, que te sientas como en familia. Fíjate, es como si tú estuvieras en la sala de tu casa, un poquito más grande, con más personas, pero todos somos la familia de Cristo, y todos estamos realmente orgullosos y con ansias de escuchar tu testimonio. Voy a orar por ella y ella va a darnos su testimonio. Señor, te pido encarecidamente, Padre mío, que le des la paz que tú solo sabes dar a Ariadne, para que ella pueda a través del Espíritu Santo compartir todo lo que tú has obrado a través de ella y de su familia, Señor. Estamos ansiosos de conocer esas maravillas y todo lo que ha actuado, Señor, con Ariadne y su familia, porque de la misma manera actúas con nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender
de este testimonio, Señor. Ayúdanos a saber que tu Hijo está vivo, Padre mío, y que el poder del Espíritu Santo nos permite estar en su reino, el reino de Dios y el reino de los cielos, Padre. Bendícela, Señor, y que todos podamos glorificarte a través de este testimonio. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén. Amén, amén. Buenas tardes, iglesia. Primeramente quisiera darle las gracias a Dios, al pastor, por la oportunidad, por permitirme hoy mostrar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, mostrar su fidelidad, exaltarlo a Él. Y quisiera comenzarlo con una lectura que me sentí muy identificada durante toda esta temporada que estuvimos hablando de la oración, del poder de la oración, de la oración de intercesión, y la podemos encontrar en Romanos 12:12. Dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Sí. Nuestra alegría realmente no debería depender de la circunstancia que estemos atravesando, por la dificultad que estemos pasando, porque cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, solo quien lo tiene en su corazón conoce de esa paz. Sí. Hay que tener mucha paciencia, mucha fortaleza durante esas dificultades. Pero sobre todo debemos orar. Y orar como hábito. Yo no puedo orar solamente cuando me encuentro en un momento difícil, cuando estoy decaída, cuando ya no puedo más con nada. Este testimonio yo lo he titulado El Dios que responde. Y para ponerlos un poquito en contexto, nosotros como familia, mi esposo y yo, emigramos de Venezuela en diciembre de 2017. Tuvimos nuestra primera hija en diciembre de 2020 e inmediatamente concebimos a nuestra segunda hija, Maya, en mayo de 2021. Después de una pérdida muy dolorosa, porque Amelia era morocha. Y de cierta forma, aunque fue un embarazo que no aceptaba, sé que la llegada de Amaya fue un tranquilo, que aquí estoy yo de parte de Dios. Desde ese momento no les puedo explicar la tribulación que yo sentía de solamente el hecho de preguntarme, ¿y ahora cómo voy a hacer yo con 2 bebés sola, con mi esposo, con 2 bebés pequeñas, porque realmente eso era lo que más me hacía bulla, y sobre todo el escenario en el que yo me encontraba en ese momento era bastante turbio, porque del nacimiento de Amelia, sufrí una parálisis y me estaba recuperando. Salgo embarazada, tengo la pérdida, salgo nuevamente embarazada y realmente eran muchas emociones juntas. En medio de eso, mi oración solo era poder sacar a mi mamá de Venezuela y tenerla conmigo, porque realmente no tenía red de apoyo. Si bien me preocupaba el hecho de que Amelia tenía solo 5 meses cuando yo me entero que estoy embarazada, también estaba esa voz que me decía, ajá, ¿y cómo ibas a hacer antes? Igual eran 2. Igual el Señor te había enviado 2 niñas. Comencé a orar sin cesar. Porque yo pudiera sacar a mi mamá de Venezuela. Y en ese momento Chile atravesaba elecciones presidenciales en las que iba liderando el socialismo. Y para nosotros fue una red flag, porque ver colas en los supermercados, el nivel de inflación, no encontrábamos la fórmula de la niña. A Amable le comenzaron a reducir horas en su trabajo. Y una tarde el Señor llega y me dice, mi señor esposo, me dice, Ariadne, tenemos que conversar. Y yo sé que cuando él utiliza esas palabras es porque es una conversación bastante incómoda, bastante difícil, ¿no? Pero ya yo sabía por dónde venía, porque evidentemente yo también lo estaba viendo. Me dice, mira,
Tú también estás viendo las colas en los supermercados, tú también estás viendo que no encontramos la fórmula de la niña. Yo creo que es momento de que nos replanteemos una segunda migración. Yo suspiré y le dije, bueno, me dice, vamos a tomar una hoja y vamos a escribir los por qué sí y por qué no volver a emigrar. Así lo hicimos, oramos por eso. La familia de Amable en ese momento ya se encontraba acá en Texas. Y bueno, oramos por poder estar acá. Y les digo que las cosas fluyeron de una manera que yo no sé cómo explicárselos. Pero indiscutiblemente ahí estaban las manos poderosas de Dios. Porque 2 meses pasaron de esa conversación difícil y ya nosotros estábamos aquí en Texas. Vendimos las cosas del departamento rápido, los boletos el día que queríamos, vuelo directo. Todos los planetas se alinearon porque Dios lo permitió. Yo no les voy a decir, y creo que la mayoría de acá somos migrantes, la gran mayoría, no les voy a decir que aquí el tema ha sido fácil, no. Ya el simple hecho de emigrar de tu país, dejarlo todo, salir de tu zona de confort, es difícil, ¿no? Emigrar por segunda vez lo es aún más. Aún cuando tienes esa coraza y estás preparado porque sabes qué es lo que viene, sabes lo que es empezar desde cero, no deja de ser difícil. Y embarazada y con una bebé recién nacida, lo es aún más. Pero Dios fue poniendo personas en el camino, angelitos terrenales que llamo yo. No, fue difícil despedirme de Chile y ahí nosotros tuvimos 2 lecciones de vida. Practicar nuevamente el desapego a lo material, porque no les voy a decir que fue fácil, porque ya tú después que te instalas nuevamente, logras equipar tu espacio, tu hogar, y tener que desprenderte nuevamente de eso, no es fácil. Pero nosotros somos así. Nosotros tenemos apego a lo material, aunque a veces nos cueste reconocerlo. Y lo segundo fue la llegada de Amaya, porque dejar todas las cosas de Amelia, que Amelia nació con todo lo que no necesitaba y con todo lo que no utilizamos, porque era nuestra primera hija. A diferencia de Amaya, que Amaya nació con lo que necesitaba, porque estábamos recién llegados a este país y para nosotros también fue una lección, ¿no? Como les venía comentando anteriormente, Dios puso en el camino angelitos terrenales. Yo llegué a un lugar que se llama Tomball Pregnancy, en el que lograron poner en control mi embarazo, porque es bastante difícil acá que te reciban con el embarazo adelantado. De hecho, hay una tasa, un porcentaje de médicos en cada hospital que son esos médicos los que están autorizados para poder recibirte, porque obviamente hay muchos riesgos. Y aunque tú vengas con el ecograma desde el mes 1, igual te hacen una cantidad de exámenes, es un poquito más complicado. Pero estas personas que habitaban en este lugar lo hicieron súper llevadero, súper fácil. Gracias al Señor por eso. Ellos me llevaron a TIN. En TIN conozco a Bot, que le doy gracias a Dios que tuvo la oportunidad de traerte. Y Bot me trae acá a la iglesia con la única intención de estudiar inglés. Solo eso. Porque sí, yo conocía del Señor, pero digamos no era un hábito asistir a la iglesia todos los domingos, ¿no? Acá comencé a estudiar inglés y comencé a asistir a la iglesia y aquí estoy desde febrero 2022 sirviendo al Señor. Así es. Y ahora sí comienza la verdadera historia. Y es que antes de que naciera Maya, yo le pedí al Señor que nos concediera un espacio, nos pudiéramos independizar lo más pronto posible, porque sabemos lo que implica ya cuando uno tiene familia y tener su espacio, la llegada de la bebé,
las madrugadas, toda esa incomodidad que realmente, aunque en casa de su familia estábamos cómodos, ya yo no quería pues incomodar un poco más, ¿no? Nosotros comenzamos a aplicar a diferentes leasing. Yo también con la presión a mi esposo, mira, yo no sé cómo vas a hacer, pero nosotros nos tenemos que mudar antes de que Amaya nazca. Era una orden. Comenzamos a aplicar en diferentes leasing. En el primero nos dijeron no el mismo día. En el segundo, que además, cosas de mujeres, yo salí flechada porque los gabinetes eran blancos. Tenía una vista desde el balcón a un lago espectacular. Era lindo, era hermoso el departamento. En el primero nos dijeron que no, pero en este nos dejaron correr como más días y yo creo que sí va a ser. Sí, bueno, señor, ese es el que yo quiero. Entonces, a los días llega mi amado, mi esposo, y me dice, también nos dijeron que no, también nos los negaron. Y yo, oh, Dios, Señor, yo sé que no es lo que yo quiero, sino lo que necesito, pero yo quiero ese departamento. Nos negaron. Saliendo de uno de tantos leasings, coincidimos con un joven de nacionalidad hindú, que realmente no recuerdo su nombre, pero él vio que íbamos saliendo todo tristes y nos dice, oye, en inglés, ¿no? Amable en ese momento ya se defendía. Y nos dice, mira, me acaban de entregar mi casa nueva y yo no quiero pagar mi crédito hipotecario y quedar también aquí pagando una renta, porque es mucho dinero. Y necesito hacer un traspaso. Mira, yo no quiero que me den depósito, no. Yo simplemente necesito agregarlos al contrato porque yo voy a permanecer allí. Y que ustedes se hagan responsables de pagar el arriendo. Nosotros nos miramos. Y les ponemos nuestra situación. Mira, nosotros estamos recién llegados y hemos aplicado a varios leasing, pero en estos leasing nos han dicho que no porque solo tenemos el pasaporte realmente. Estamos en nuestra espera de documentación, tampoco tenemos récord crediticio, nada de eso. Y él dice, no importa. Pero eso sí, igual debemos aplicar porque yo los voy a agregar al contrato y ellos deben revisar como sus antecedentes. Así fue. Y el 1 de febrero nosotros nos estábamos mudando. Gloria a Dios, sí. El 1 de febrero nos mudamos y yo no les puedo explicar mi gozo, mi alegría, mi felicidad, porque fue algo que puse en oración y son oraciones respondidas, ¿no? Y cuando yo entré a ese departamento, ojo, que el departamento nunca lo vimos. Nunca. O sea, yo me estaba mudando a algo que ni siquiera lo pude ver. Y entramos a ese departamento y la sala era inmensa. O sea, para hacer un departamento de una habitación, yo no les puedo explicar lo grande que era. Una habitación inmensa, una sala inmensísima, otra sala comedor mucho más grande. Un balcón con una vista a un parque espectacular. Un baño ultra familiar. Y yo, bueno, Señor, gracias. No importa, el departamento está vacío, pero gracias, Señor, porque voy a poder recibir a mi hija como yo quería. No importa que el departamento esté vacío, no importa, Señor. Amaya nace el 16 de febrero y con ella también se viene mucho sentimiento, mucha nostalgia. Porque después de emigrar 2 veces, yo creo que no hay nada más difícil en esta vida que vivir la maternidad sola. Sí, Dios me bendijo con un esposo maravilloso. Pero vivir la maternidad lejos de mamá, lejos de mi red de apoyo, es algo que yo no se lo deseo a nadie. A nadie. Sobre todo con 2 bebés. Pero indistintamente de que sea una, creo que es algo muy innato de la mujer, que no sé cómo explicarlo, pero es fuerte. Más el desastre hormonal que uno tiene, ¿no?
Desde entonces yo cambié mi oración, porque yo estaba orando porque mi familia, mi mamá, llegara a Chile, pero ya yo estaba en Estados Unidos. Señor, yo necesito ahora que mi mamá venga. Y no solo mi mamá, mi familia. Porque creo que aquí fue que experimentamos un poco más la soledad. A pesar de que ya la familia de Amable estaba acá. Gracias. Permite, Señor, también que Amable tenga la oportunidad de crecer dentro de la empresa. Y desde ese entonces, mi esposo lleva 2 ascensos dentro de la empresa. Otra oración respondida. Y ese mismo Señor logró reunir una cantidad de dinero silenciosamente para poder traerse a mi mamá. Y ese momento fue muy épico en nuestro matrimonio porque realmente nos fracturamos un poco en el sentido de que yo estaba muy sumergida en la maternidad, las niñas estaban muy pequeñas y dependían mucho de mí, y él estaba muy sumergido en producir. Y yo le decía, Señor, si tú me trajiste hasta acá, tú permitiste que todo fluyera para yo llegar aquí, yo no quiero perder mi matrimonio. Porque realmente nuestra comunicación era única y exclusivamente por mensajes, por llamadas. Mira, compra pañales. Mira, se acabó la fórmula. Mira, faltan frutas. Nosotros no teníamos un momento para conversar. Primero porque yo estaba súper agotada, tenía que amamantar a la bebé cada 3 horas. Y él salía desde las 3:30 de la mañana hasta las 10 de la noche que llegaba y ya nosotras estábamos en el 5.º sueño. Y se iba al trabajo sin tratar de hacer absolutamente nada de bulla para no despertarnos. Un día que él llega del trabajo, viene y me dice, Ari, conseguí el dinero. Y yo, ¿qué dinero? Sí, logré reunir una parte del dinero, pero conseguí la persona que me va a prestar el resto para poder finiquitar la llegada de tu mamá. Yo quedé en shock, anodadada, congelada. De hecho, ni siquiera la pudimos llamar ese mismo día, sino como a los días de asimilar la noticia y la provisión de Dios, porque orábamos por eso. Y llamamos a Venezuela. Mira, mami, Amable, tal, ya está todo listo, voy a coordinar. Hija, me dice la señora, con esa cantidad de dinero no solamente me puedo ir yo, también se pueden ir tus hermanos. Y yo, mami, no, mira, el boleto cuesta esto, eso no puede alcanzar para todos. Sí, claro que sí, si es que la gente se está yendo por San Andrés, la gente se está yendo por una selva. Y yo le digo, mami, ¿te estás escuchando? Tú no eres una niña, tú eres una señora que ya tiene su... Yo estoy sana, yo no tengo nada, yo hago ejercicio, yo estoy bien. Y yo, ay Dios mío, mami, de verdad que no me parece, no estoy de acuerdo. Déjame conversar con tus hermanos y yo te devuelvo la llamada. Ella me devolvió la llamada como en una semana, imagínense esa conferencia. A la semana ella me dice, bueno, ya está todo listo, Ariadne. Ya. Y yo, mami, pero ustedes investigaron. Sí, es que ya tenemos el que nos va a recibir, el que nos va a montar, el que nos va a buscar. ¿Y cómo van a hacer para el dinero? ¿Voy a estar girando? ¿Se lo van a llevar todo? No, de eso sí lo vas a coordinar vos con tu hermano. ¿Yo qué? Ese periodo entre planificar el viaje, yo creo que yo estaba en depresión, en realidad, pero no me daba tiempo de llorar. No me daba tiempo de llorar porque las niñas dependían netamente de mí. Pero yo aumenté muchísimo de peso, muchísimo. Llegué a un nivel de obesidad que creo que nunca en mi vida. Y
Increíblemente, esta gente atravesó una selva. 5 días, de los cuales solamente tuve la oportunidad de saber ellos los 2 primeros. Y pedí mucha oración aquí en la iglesia, a todo el que... Ora porque mi familia viene en camino, ora porque entraron en una selva, no sé dónde están, no sé nada de ellos, no. Ora. Mucho ayuno, mucha oración. Atravesaron esa selva 5 días, atravesaron 7 países y para la gloria de Dios, mi familia está conmigo. Sí, no les puedo decir que si hubieron tropiezos, sí, hubieron problemas, los devolvían de unas fronteras, pero ellos ahí fuerte. Y el Señor que los mantuvo cubiertos con su sangre durante todo el viaje. Porque quien tuvo la oportunidad de indagar en redes sociales y ver la cantidad de barbaridades que la gente vivía ahí, era horrible. Y yo solamente me metía en Instagram, en Facebook, y murió, y mataron, y Dios mío, Señor, guárdalo. Y así fue. Mi familia llegó aquí sin un aruño, sanos y salvos. Fueron 21 días llenos de mucha oración. Fueron 21 días de mucho ayuno, de mucha fe. Y de esa paz que solamente el Señor te puede dar y decir, tranquila, todo lo tengo en mis manos, todo va a salir bien. Les dije que mi departamento estaba vacío, ¿verdad? Y 10 días, ellos fueron llegando en días distintos, en días diferentes. Y como 10 días ya después que estaban todos, realmente lo que menos me importaba era el departamento vacío, porque yo estaba que me saltaban papelillos alrededor con mi familia en la casa. Y llama un amigo amable que sin exagerar tenía como 10 años que no conversaba con él. Y le dice, amable, vi que estás en Texas. Sí, claro. Mira, mi esposa trabaja haciendo aseo a departamentos y a casas. Y hay un cliente que la empresa lo trasladó a otro estado y necesita desocupar el departamento. O sea, él va a regalar todo lo que está dentro del departamento. Y Amable le dice, bueno, él coordina con Amable, que Amable todavía viene y me dice, ¿será que cuando llegue con las cosas bajas a ver qué es lo que está en buen estado y qué no? Y desechamos el resto. Y yo, ok, sí, pero realmente yo no tenía mi atención en eso. Yo estaba feliz ahí con mi casa, así, mami, hazme arepas. Yo estaba feliz. Y cuando llega Amable llega con un juego de muebles nuevo, con un juego de comedor nuevo, con una cama nueva, con un juego de vajillas nueva. Y les digo nuevo porque además que tenían el papelito, ese papelito transparente, hasta el sol de hoy los conservo. Porque todo estaba nuevo. ¿Es el Señor bondadoso? Sí. Y a pesar de que yo no le estaba pidiendo muebles para mi casa, solamente Él conoce lo que tú necesitas. Aunque nosotros de tercos pidamos lo que nosotros queremos. ¿No? Ha respondido mis oraciones el Señor, claro que sí. Yo me he preocupado y me he angustiado bastante. Aún me sigue poniendo a prueba. Aún sigue poniendo a prueba mi fe. Hace 2 años recibí un diagnóstico por parte del instituto escolar donde estudia mi hija y por parte de un neurólogo. El neurólogo me dijo, tu hija es neurodivergente. En la escuela me dijeron, tu hija es autista no verbal.
Amelia tiene 4 años y medio. Y no pierdo la fe de escucharla hablar. No pierdo la fe de verla como una niña independiente. No pierdo la fe de que cuando su papá y yo no estemos en este mundo terrenal, ella se pueda desenvolver. Y confío en que ese también será mi próximo testimonio aquí mismo. Aquí mismo. Jesús no deja ahogarnos. Así como Él no permitió que Pedro se hundiera aun cuando él dudó, Jesús tampoco deja que nosotros nos hundamos. Pero debemos mantener nuestra mirada firme en el Señor. Y siempre va a estar ahí para rescatarnos. Siempre va a estar ahí. Yo desde que tengo uso de razón estoy escuchando de la palabra. Mis abuelos me llevaban a la escuela dominical. Recuerdo muchos salmos alrededor de la casa de mi abuela y de mi bisabuela. De hecho, el primer salmo que yo me aprendí fue el Salmo 23. Y de cierta forma estas personas sembraron algo en mí. Y tenía conocimiento de la palabra. No por eso soy más digna, no por eso soy merecedora, no. Porque donde yo vine a conocer del Señor fue aquí. Y hemos tenido mucho, hemos tenido nada. Y en ambas situaciones la gracia del Señor nos ha sostenido. Hace una semana, la semana pasada, que estábamos hablando de la explicación del Padre Nuestro a los niños. Cuando llegamos a la parte de no me dejes caer en la tentación, yo les preguntaba a ellos que por qué sentían ellos que eran tentados en el mundo. Y unos me respondieron por la comida, otros me respondieron que por los videojuegos, otros me dijeron que por las pantallas. Y yo decía, ay, yo quiero ser tentada por algo así también. Pero no, les dije, yo soy tentada por la música. Y tengo rato lidiando con eso. Y les decía que ahora yo me montaba en el carro e inmediatamente ponía Vida Unida. Me gusta cómo predican la palabra, ponen música linda. Y cuando siento que están hablando mucho, lo apago. Para evitar alimentarme de lo que no es agradable para el Señor. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es que en el camino nos vamos perfeccionando. Yo también me he levantado sin ganas de orar. A mí tampoco me ha dado tiempo de leer la Biblia todos los días. Somos pecadores natos por naturaleza. Pero cuando tú te vuelves temeroso del Señor, créeme que ese Dios siempre te va a responder. Siempre. Hace una semana me comunico con el pastor porque le debo pasar el borrador para que puedan hacer un resumen para el boletín. Y le digo, bueno, el pastor me dice, bueno, listo, Ari. Voy a orar porque el Señor no solamente te permita testificar, sino también dar un mensaje y que llegue a las personas que van a estar presentes ese día. Y vale más que no me lo hubiese dicho. Porque fueron 3 noches que el Espíritu Santo me estuvo despertando entre las 2:53 y 2:59 de la mañana. El primer día emocionada, porque realmente no había experimentado a través de la revelación esa presencia del Espíritu Santo. Lo compartí con mi mamá. Y después se lo comenté a mi esposo. Y después dije, yo como que mejor no le digo a nadie, porque mi abuela decía que Dios también era un Dios celoso. Y yo no, como que porque yo quiero que el Señor me siga
me sigue hablando así de esa manera tan clarudosa. Bueno, dentro de esos 3 días, el Señor me reveló que hay que ser intencional. Hay que ser intencional. El Señor siempre tiene la intención de mostrarte, de enseñarte, de explicarte por qué sí y por qué no, como a mí en el departamento. No es el departamento que quieres, este es el que necesitas para recibir a tu familia. El Señor siempre está dispuesto a tener esa intención contigo. Pero ahora te pregunto yo a ti, ¿estás siendo tú intencional con lo que haces, con lo que dices, para que el Señor pueda escudriñar ese corazón, para que el Espíritu Santo pueda tomar control de tu vida, para que seamos conscientes de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando, de lo que nos estamos alimentando? Y eso no fue lo más cumbre. Lo más cumbre de la situación es que después de esos 3 días de desvelo, ayer llamó al pastor. Bueno, él me envía una nota de voz. Y me dice, ay, Ari, ¿cómo estás? He estado orando porque el Señor te hable, te diga. Y yo, ay, pastor, sí le cuento. Tengo 3 días y ojo que me encanta dormir. Y que cuando caigo en la cama, pero es un desvelo que no tenía más sueño. Y que no queda más que clamar al Señor. Y el Espíritu Santo se manifestó de una manera que es primera vez en mi vida que la experimenté. Y gloria a Dios por eso. El pastor me dice ayer, ¿sabes qué? Yo también me he desvelado. A la misma hora. Y me ha mostrado algo similar. Y qué bueno que el Espíritu Santo esté trabajando porque esa era la intención de nuestra oración. No solamente que testifiques, sino que puedas tener un mensaje para la iglesia. Así que los invito a ser intencionales. No vengamos un domingo a sentarnos a escuchar la palabra, que sí, la palabra da muchísima paz. Sobre todo cuando hemos tenido una semana de mucha tribulación. Que salimos aquí gozosos, tranquilos, porque sentimos que dejamos todo. Pero no podemos venir solamente a sentarnos aquí los domingos y ya. No podemos, no tiene sentido. Seamos intencionales con lo que hacemos, con lo que decimos. Debemos conocer de la palabra, debemos ser más participativos, debemos unirnos como comunidad migrante, sobre todo. El Señor siempre tiene una intención, siempre. A veces ni sabemos de qué o con respecto a qué. Pero es tan así que cuando tú estás en un lugar no indicado, el Señor te incomoda. Y desde ese entonces que me sacó de Chile, yo también digo que la migración es un llamado de Dios. Entonces seamos intencionales con hechos. Realmente esa es la invitación. Esa es la reflexión del día y que me ha tocado bastante. Y no sé realmente si el mensaje era para mí, pero sí necesitaba compartirlo, porque estaba orando al Señor porque me pudiera mostrar algo. Y ya para finalizar, lo voy a hacer con mi promesa preferida de la Biblia, que la encontramos en Isaías 60:22. Y dice, cuando llegue el momento oportuno, yo el Señor lo haré realidad. Que Dios me los bendiga.
Muy lindo. Muy lindo. Bueno, si quieres te sientas. Precioso o no, precioso el testimonio, impresionante. Vamos otro aplauso por favor también. Y es verdad, han sido 3 días de levantarme, incluso en el día de hoy. Incluso en el día de hoy, 3 de la mañana, Ana no está con nosotros, está enferma, tiene un virus estomacal y bueno, etcétera, no pudo estar con nosotros, pero incluso en el día de hoy me levantó nuevamente. Yo le decía al Señor que quieres adicionalmente la intencionalidad que Ariani me había comentado es refuerza los 3 pilares del verso que te colocó el Señor a ti. Refuerza los 3 pilares. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Vamos a volver a colocar Romanos 12:12, que fue el verso que la motivó a Ariadne en su testimonio. Y dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y el Señor me decía: estos son 3 pilares que tus ovejas, las que tú tienes, deben de entender y que deben de mantener y ser intencionales en esos 3 pilares. Y el primero es la palabra esperanza. Alegrarse en la esperanza que las promesas de Dios se cumplen. Tarde o temprano se cumplen. Sus promesas son una realidad. Por lo tanto, nos alegramos esperando en esa esperanza, nos alegramos en la esperanza de que eso va a ocurrir, de que la palabra de Dios, que Él no nos va a abandonar, que Él tiene absolutamente todo en sus manos. Nuestras mismas vidas, dicen las Escrituras, están en las manos del Señor. Luego, tanto, esperanza es uno de los pilares. La segunda es la paciencia. Paciencia en el sufrimiento. 20 y pico días pasando, no sé cuántos días fueron pasando la selva. Yo me acuerdo de esos días en donde no tenían muy poca información de sus familiares. Había sufrimiento, no sabían si probablemente algo les había pasado, el mismo dinero se lo hubieran robado, etcétera. Una cantidad de cosas que yo decía: terrible, Señor. Y eso nos recuerda a nosotros como inmigrantes, porque vamos a afrontar muchas dificultades o estamos afrontando esas dificultades. Lo segundo es paciencia en el sufrimiento. Vamos a sufrir, pero vamos a tener paciencia. Paciencia, aquí el concepto de Pablo no es abandonar todo. Paciencia, entonces yo abandono todo y ya me rindo. No, paciencia es saber que Él está respondiendo, que a pesar de que no lo vemos, el Señor está trabajando en las dificultades y en el sufrimiento que tú tienes. Y la tercera es la oración, que justo terminamos las series de la oración. Durante 3 semanas estuvimos hablando cómo orar, estuvimos aprendiendo cómo orar. Y me recuerda nuevamente: perseverancia en la oración. Oremos continuamente al Señor, no solamente los domingos, como decía Ariadne, no solamente cuando nos reunimos a los estudios bíblicos, constantemente. Pablo dice: oren sin cesar, oren continuamente. Ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes, así que oren constantemente. Y el otro verso que traigo es el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46-47, que dice, que recuerda la iglesia primitiva. Exactamente, me encanta este verso porque refleja lo que estamos haciendo hoy en día, con mesas diferentes, con sillas diferentes, como si estuviéramos en la casa del Señor, compartiendo todos los unos a los otros. Esto que estamos haciendo en este momento lo hacían también los cristianos, los primeros cristianos. Y lo dice claramente en Hechos. Decían: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Necesitamos para la oración intención, esfuerzo y disciplina. Padres de familia, oren en sus casas, que sus niños y sus jóvenes vean que ustedes están orando. Ustedes como pareja, aquellos que están casados, oren como pareja. Yo les digo un secreto que con Ana hacemos: no nos acostamos una sola noche sin antes orar.
Oramos antes de los alimentos. Puedes ser creativo. Puedes orar al principio, en la mañana, en la tarde, como les decía, en cualquier momento orar. Pero que tus hijos también se den cuenta que estás orando y que tú crees en un Dios todopoderoso, soberano, que nos maneja absolutamente todas nuestras necesidades. Que haya intención, que haya esfuerzo y que haya disciplina para que realmente sea parte de la vida diaria que nosotros llevamos en nuestros hogares. Como pareja, oren juntos constantemente y noten que compartían la comida con alegría y generosidad. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Lo que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a terminar con una alabanza. Yo los voy a invitar que se coloquen de pie todos y vamos a hacer la última alabanza. Y después voy a bendecir los alimentos. Vamos a salir, vamos a tomar los alimentos y vamos a estar en familia todos compartiendo el pan con alegría y con generosidad. Voy a orar. Señor, te damos infinitas gracias por este día. Gracias, Señor, por el testimonio de Ariadne. Gracias, Señor, de cómo has actuado en la vida a través de ella y de su familia, Señor. Gracias porque ella misma lo manifestó. Hay sufrimiento, pero también hay alegría en medio del sufrimiento, sabiendo que tú estás con nosotros. Señor, que esto se haga una realidad en todas nuestras familias, Señor. Que la oración sea el estandarte, sea, Señor, la base de nuestra familia, para que podamos juntos caminar y, como decía Ariadne, transformarnos cada vez más como Cristo, Señor. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.